buen día, amados hermanos. Una vez más, bienvenidos a esta transmisión en donde Dios hoy, con su infinita bondad y misericordia, nos permite reunirnos. Ahí donde está, le invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 6. Voy a estar leyendo a favor de todos ustedes a partir de los versículos 25 hasta el final. Mateo capítulo 6, a partir del versículo 25. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Qué hermosa palabra que en esta mañana el Señor nos regala, en donde podemos ver su bondad, su misericordia, en donde nos recuerda su cuidado, su dirección, su protección, su sustento. A ese Dios que nos ha dado la vida, que nos da la oportunidad de reunirnos en esta mañana, es que vamos a cantar, vamos a exaltar y vamos a glorificar. Con toda su mente, con todo su corazón, va a disponerse para elevar una palabra de gratitud a Dios. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias a nuestro Dios por este día y por este momento. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nos presentamos en esta mañana delante de ti, dándote gracias primeramente, oh Dios, por la vida, por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque comprobamos una vez más tu misericordia, tu cuidado y tu dirección. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella, Señor, recordamos lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Quieres decirnos, Señor, que tú eres nuestro Dios proveedor, nuestro Dios grande, nuestro Dios fuerte, esa roca, ese Dios que siempre nos acompaña y nos guía. Y a ese Dios en esta mañana es que con todo nuestro corazón queremos adorar y queremos exaltar. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu bondad. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos con todo nuestro corazón solo a ti, Jesús. Gracias por tu palabra y por tu presencia en esta hermosa mañana. Amén.
gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, de la vida como tú, y saturarme en tu espíritu, y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, de la vida como tú, y saturarme de tu espíritu, y reflejar el mundo tu amor. Mi gloria, de gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Mi gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, de la vida como tú, y saturarme de tu espíritu, y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, de la vida como tú, y saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, de la vida como tú, y saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar
posémonos, venid, adoremos y posémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos y posémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Adoremos y posémonos, venid, adoremos y posémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque
postran para adorarte. Adoramos a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios que en esta mañana trae libertad a nuestra vida, a todo nuestro ser. Solo te adoramos y glorificamos en esta mañana, Jesús. Tú eres grande, eres maravilloso. Vamos a decirle con todo nuestro corazón, hemos venido a adorarte, Jesús. Hemos venido a exaltarte, hemos venido a glorificarte por todo lo que tú eres, oh Dios. Y hay libertad en esta mañana, en nuestra casa. Hay libertad en esta mañana, en nuestra vida, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Vamos a levantarnos allá en casa y con esta hermosa alabanza le vamos a decir gracias, Jesús, por tu presencia en nuestro hogar, por tu presencia en nuestra vida y porque hoy podemos decir que somos libres en Jesús, libres para adorarte, libres para exaltarte. Vamos a decirle con todo nuestro corazón, somos tus hijos, Jesús, y solo te adoramos y exaltamos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Y hoy puedo
Cristo Jesús. Así lo hemos declarado y lo recibimos para nuestra vida. Vamos a continuar con esta hermosa escuela dominical, con esta hermosa transmisión, y vamos a disponer nuestra mente y todo nuestro ser para continuar en esa misma devoción, en esa misma comunión para recibir palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en esta mañana dispuestos para seguir alabando y glorificando a Dios, y les invito para que ahí usted, con ese corazón anheloso por Dios, nos unamos en un momento de oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias en esta mañana, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico en este nombre glorioso en quien tenemos, Señor, entrada delante de tu trono de gracia, por su infinito amor y tu misericordia grande, y por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios. Dios, en esta mañana estamos unidos como pueblo tuyo, como iglesia, cada familia allí en su casa, Rey, porque somos conscientes de que tú mereces, Señor, que te tributemos el reconocimiento, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Por tanto, en este momento, Señor, unidos con tu pueblo, con tus hijos, expresamos nuestra gratitud, expresamos, Señor Dios, nuestro amor hacia ti, nuestra devoción, y te decimos, Jesús, gracias por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por guiar nuestras vidas, gracias por sostenernos, y gracias por llegar a cada necesidad de tu pueblo, de tus hijos, de cada familia. En Cristo Jesús te alabamos, mi Padre amado, y te damos gloria y honor, y estamos bajo tu disposición, estamos bajo tu guía, bajo tu dirección en esta hora. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo para todas las familias. Dios esté ayudándoles en este momento para poder tener disposición de corazón y poder presentar delante de Dios una ofrenda de gratitud, de amor hacia Él por todo lo que Él hace. Y continuamos mirando la palabra de Dios en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, las marcas de un creyente genuino, de un verdadero cristiano. Bajo esas marcas hemos estado estudiando el capítulo 5, pero el tema general que hemos estado mirando durante todo el mes de julio y este mes que estamos transcurriendo de agosto es lo que Jesús nos manda hacer y hacer. Ese es nuestro tema general. Y es que la palabra de Dios es muy clara en darnos instrucciones sobre lo que el Señor quiere que seamos y lo que hagamos. Y con este capítulo 5 hemos visto cómo Dios nos da claridad, dirección, nos da a nosotros orientación y nos da a nosotros enseñanzas e instrucciones claras para que actuemos mientras estemos aquí en la tierra. Mientras estemos aquí, no estemos desprogramados, confundidos, sin guía ni orientación, porque el Señor es el que nos da la claridad de lo que debemos ser y hacer. Hoy vamos a mirar nuestra marca 10 y la encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, desde el versículo 43 al 48, donde nos va a enseñar el Señor cómo podemos nosotros vencer al enemigo. ¿Cómo lo podemos nosotros quitar esa situación que hay con las personas, esa enemistad? Y Dios nos llama para que nosotros entonces manejemos muy bien esa relación que está afectada, que está presentando conflictos en una forma sabia y en una manera muy clara de cómo debemos actuar. Dice así la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué palabra tan desafiante. Vencer al enemigo no es fácil. En cualquier área que nosotros tengamos situaciones difíciles, no se hace fácil nosotros manejar esas relaciones. La palabra de Dios es muy clara en este párrafo que leímos, en estos versículos, dándonos directamente el Señor instrucciones, validando la ley. Recordemos que el Señor vino para darle cumplimiento y la correcta interpretación. Y es ahí donde nosotros tenemos que entonces aferrarnos para darle cumplimiento también. El Señor dice, oíste que fue dicho. ¿Qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa expresión aborrecerás a tu enemigo no se encuentra en el Antiguo Testamento o en el Pentateuco directamente, los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Sin embargo, en Levíticos encontramos una cita que está muy acorde con lo que el Señor les está diciendo con respecto a cómo manejar esos contratiempos que se levantan con las personas. Y llegó a decir la palabra de Dios en Levítico 19, el versículo 17 al 18 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y eso sí está contemplado y es muy claro. Y es que no es permitido el aborrecer a las personas, no es permitido el tener odio, no es permitido el nosotros hacer distinción de persona. Para los judíos y para los fariseos especialmente, ellos tenían el concepto que prójimo era solamente compatriotas, digamos así. Para ellos los extranjeros, los que no eran judíos, no eran su prójimo. Sin embargo, la palabra de Dios y Cristo encierra prójimo a todos aquellos seres humanos. El propósito que encontramos en esta palabra y que es muy evidente y el Señor la deja clara en estos versículos, es que nosotros entendamos que tenemos enemigos. Tenemos enemigos. La persona que cree que en la vida no va a tener gente que se le opone, que va a enfrentar problemas, que va a enfrentar dificultades, está equivocada. Siempre vamos a tener dificultades con otras personas. Aquí lo claro que debemos tener es cómo las vamos a manejar en el momento que lleguen esas dificultades. Y uno tiene que aprender a hacer provisión para la vida en todas las áreas. Provisión en lo económico, provisión para tener una mejor calidad de vida, provisión en salud, cómo voy a enfrentar mi futuro, con buena salud o con pésima salud, y provisión con respecto a la vida espiritual, hacia el futuro, cómo voy a estar en bancarrota espiritual o siendo un victorioso, una victoriosa espiritual. Y el Señor con respecto a manejar estas situaciones con los enemigos, entonces Él nos presenta cómo debemos hacerlo, y para eso el Señor entonces nos da como unos propósitos claros. Y uno de los propósitos es que el Hijo de Dios ponga en práctica el gran mandamiento o el nuevo mandamiento. Jesús le dijo una vez a una persona que se acercó y le preguntó que qué era lo más importante de la ley o el más importante mandamiento. Y el Señor llegó a decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, lo que queda claro es que debemos nosotros poner en práctica el gran mandamiento. Que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. Otro propósito de esta palabra es que el Hijo de Dios se cuide de tomar decisiones equivocadas en lo interior. No es fácil
decidir mantenernos indiferentes ante las ofensas, ante el odio de los demás. Que el Hijo de Dios cuide su ser interior de tomar malas decisiones. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también pudiéramos decir, de la abundancia del corazón vamos actuando, vamos procediendo. Porque lo que hay en nuestro corazón, eso determina lo que nosotros somos. Entonces, este propósito tiene que ver con cuidar nuestro ser interior de tomar malas decisiones. Porque es clara la palabra, las personas de lo que hay en el corazón, de eso es que sacan. Si en el corazón tienen malas inclinaciones, malos pensamientos, malos deseos, pues obviamente eso se va a reflejar. También el propósito de esta palabra está enfocado a que seamos como nuestro Padre Celestial. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y con esto entonces queda claro que esta palabra tiene un propósito de que nosotros pongamos en práctica el gran mandamiento, de que nosotros cuidemos nuestro ser interior de tomar malas decisiones, nos protejamos y de que nosotros proyectemos nuestra vida para ser como es nuestro Padre Celestial. Lo que Jesús nos enseña para vencer al enemigo, que es nuestra marca, vence al enemigo. ¿Cómo se vence al enemigo? Al enemigo se vence convirtiéndolo en amigo. Hay un dicho muy común, si no puedes con el enemigo, únetele a él. Y yo pienso que la palabra de Dios es muy clara. Cuando Jesús nos presenta en esta palabra una manera muy sabia de nosotros poder vencer al enemigo, es que lo convirtamos en nuestro amigo con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar. Entonces Jesús nos da a nosotros 6 indicadores para nosotros vencer al enemigo. 1. Ame a su enemigo, bendiga a los que le maldicen, haga bien al que los aborrece, ore por aquellos que lo ultrajan y lo persiguen, demuestre que es hijo de Dios y sea como el Padre Celestial. Entonces, con esos 6 indicadores, ame a su enemigo, bendiga a su enemigo que lo maldice, haga bien al que le aborrece, ore por el que lo ultraja y lo persigue, demuestre que es hijo de Dios amando a su enemigo y sea como nuestro Padre Celestial, que es perfecto. Con esto queda bien claro que podemos vencer a nuestro enemigo. Podemos quitar del corazón el odio que hay hacia ciertas personas. Mucha gente vive para alimentar un odio. Hay gente que lleva años odiando aún a los de su propia casa, los de su propia familia. Y eso tiene que cambiar. Si usted es creyente, si usted dice que es hijo de Dios, no lo está demostrando con su manera de vivir. La palabra de Dios dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, está dependiendo de usted el que ese enemigo que hay de años sea totalmente vencido, convirtiéndolo en su amigo. Y esto es algo que debe de estar en nuestro corazón continuamente. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos vencer al enemigo. Ame a su enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hay que tomar la decisión de amar por encima de odiar. Una de las cosas más difíciles que le representa o es para el ser humano es amar a pesar de las dificultades. Se hace más fácil cultivar el odio, cultivar el rencor, el resentimiento, el rechazo. Pero el Señor Jesucristo dice, no se va a aborrecer al enemigo, sino se va a amar. ¿Oíste que fue dicho? Aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo que no, que al enemigo se debe de amar.
decida amar por encima de odiar. El amor es una decisión. El amor no es si yo siento. Nadie siente amar al que nos ha causado daño, pero sí podemos decidir amarlo. Podemos tomar la decisión de amar a esa persona que nos ha dañado. La palabra de Dios en San Juan capítulo 4, versículo 7 nos dice y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ame a su enemigo, y si usted no lo ama, usted no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amémonos unos a otros, dice la palabra de Dios. Amémonos unos a otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, de verdad tiene un nuevo nacimiento la persona que ama. Su vida interna ha sido transformada por la obra de Jesucristo, por la intervención del Espíritu Santo. Entonces, ame a su enemigo. Es lo que el Señor nos manda para convertir ese enemigo en amigo. Y ese amor debe ser un amor sincero, no hipócrita, no como el amor de Judas por el Señor, que mientras lo besaba, lo estaba entregando. No, es un amor genuino. Dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 12, los versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiriendo a los demás. No siendo egoístas, no queriendo ser el centro de atención, sino reconociendo que los demás tienen el mismo valor que nosotros tenemos. Y que delante de Dios todos valemos igual. Entonces, con esta palabra nos queda claro que el amor debe ser sincero. Amemos de verdad. No amemos de palabra ni de lengua, como dice la palabra de Dios. Evidencias de un amor verdadero. ¿Cómo evidenciamos un amor verdadero? En primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 16 al 18, nos dan instrucciones claras de cómo se puede evidenciar el amor verdadero. El versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor de Dios, que Él puso su vida por nosotros. Entonces, si Jesucristo puso su vida por nosotros, nosotros debemos aprender de Él. ¿Cómo podemos evidenciar el amor verdadero? Tomando el ejemplo de Cristo. ¿En qué conocemos el amor? En que Jesucristo puso su vida por nosotros, en que el Padre lo entregó a su Hijo, lo más valioso. Otra evidencia de un amor verdadero, sigue diciendo la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces la otra evidencia es, primero, tomar el ejemplo de Cristo. Segundo, entonces nosotros poner la vida también por los demás. Y ese estamos demostrando el amor verdadero. Dice el versículo 17 del mismo párrafo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, la siguiente demostración del amor verdadero tiene que llevarnos a identificarnos con el dolor ajeno para ser solidarios, para ayudar. Y en este tiempo que estamos viviendo es donde nosotros debemos estar pensando, ¿a quién puedo ayudar? Mucha gente está esperando, ¿es quién me puede ayudar? Pero yo siempre he dicho, nosotros nunca somos tan pobres que no podamos ayudar a otro.
Obviamente no somos tan ricos que no necesitemos la ayuda de otros, pero cada vez, esto es una ley en mi vida, cada vez que paso necesidades o tengo limitaciones en la parte de economía, siempre de inmediato pienso, ¿quién está más necesitado que lo que yo puedo estar en este momento para bendecirlo? Señor, muéstrame. Y entonces eso que tengo poquito y limitado lo comparto. Y he visto cómo Dios entonces actúa milagrosamente, porque no estoy en el lugar del que está mendigando, del que está buscando, sino estoy en el lugar de la persona que Dios tiene bendecida para bendecir a otros. Y eso ayuda mucho, mis amados hermanos. El amor se demuestra cuando nosotros compartimos para la necesidad de los demás. Nosotros debemos hacer eso. Y el otro aspecto para evidenciar el amor verdadero es lo que dice el versículo 19 al 20 del mismo párrafo. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, el siguiente aspecto para evidenciar que nosotros estamos amando genuinamente es que nuestro corazón no nos reprenda. Uno adentro, eso se le llama a veces conciencia, adentro sabe cómo está actuando. Uno sabe si ha procedido egoístamente, si ha estado procurando el bien de los demás o no. Entonces, con estos puntos que encontramos en Primera de Juan, en estos versículos, tenemos claro cómo se evidencia ese amor verdadero. Seguimos mirando lo que el Señor pide que debemos hacer para entonces vencer a ese enemigo, lo que Él nos enseña, porque estamos mirando lo que Jesús nos enseña como para vencer al enemigo, cómo vencer al enemigo. Dijimos que amando al enemigo. Un segundo indicador que el Señor nos da es bendiga al que lo maldice. Y dice ahí mismo el versículo 44. Bendecid a los que os maldicen. ¿Está dispuesto? Cada vez que lo tratan mal, que lo insultan, que lo hieren, que lo lastiman, abrir su boca para decirle, le bendigo, fulano de tal. Que Dios le ayude, que Dios le dé la victoria. Eso es muy importante, porque se requiere que nosotros tengamos esa actitud frente a aquellas personas que nos agreden, y eso lo debemos hacer desde antes, prepararnos para que cuando llegue ese momento no estemos a la defensiva, porque nosotros somos muy dados a estar a la defensiva y atacar, y la Biblia dice que debemos ser prontos para oír, pero tardos para hablar y tardos para irarnos. La palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 23, el Señor Jesucristo con su ejemplo nos enseña cómo se debe de actuar. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él sí que nos dio ejemplo y todos sabemos qué fue lo que él hizo. Y dijo de todos sus verdugos, de todos los que le injuriaban, le maldecían, declarar una oración de misericordia pidiendo al Padre que los perdonara, porque la gente que estaba actuando así no sabía lo que estaban haciendo, no eran conscientes. En su mundo de oscuridad y de tinieblas necesitaban encontrar entonces la claridad en Dios, y para eso Dios tenía que extenderles el perdón para que pudieran encontrar esa claridad en Él. Bendigamos al que nos maldice. ¡Qué hermoso! Y cuán difícil se hace. Un tercer aspecto que el Señor nos enseña para vencer al enemigo es haga bien al que le aborrece. Dice el versículo 44. Estamos todavía en el versículo 44. Haced bien a los que os aborrecen. Usted puede en este momento pensar, qué bien le voy a hacer a esa persona que a mí ha causado tanto daño. Señor, muéstrame. Tu palabra me manda a hacerle bien al que me aborrece. Tu palabra me manda a hacerle bien a aquel que me ha causado daño. Dios, muéstrame cómo puedo hacerle un bien, cómo puedo llegar. Y de verdad que eso quita
toda carga, todo peso, eso lo liberta a usted espiritualmente, emocionalmente, aún de enfermedades que por años se han cargado. La falta de perdonar hace que muchas personas vivan enfermas, vivan amargadas, frustradas, infelices, no experimentan la presencia de Dios día a día, el gozo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros decidimos a esas personas que nos han causado mal, generarle un bien, eso es algo muy importante. Hacer bien al que os aborrece. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, los versículos 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Queda entonces claro que debemos hacerle bien a aquellos que han procurado nuestro mal. Y miren, eso hace que la persona se sienta avergonzada. Aquí dice que es como si se le prendiera la cabeza, su rostro como una llama de fuego. Obviamente, porque si nos ha causado un mal y nosotros le estamos devolviendo un bien, y definitivamente esa persona en su corazón va a cambiar y nos vamos a convertir entonces a ese enemigo, vamos a convertir al enemigo en nuestro amigo, que esa es la finalidad, vencer al enemigo convirtiéndolo en nuestro amigo. El Señor Jesucristo también nos enseña que para poder vencer a nuestro enemigo debemos orar por el que nos ultraja. Ahí mismo el versículo 44, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta palabra ultraje es ofende, afrenta, escarnece, deshonra. Entonces, todo lo que le causen, todo lo que venga contra usted como para pisotearlo, humillarlo, usted no se vaya a demandar a esa persona, vaya delante de Dios y comience a orar por esa persona, comience a presentar a esa persona delante del Señor y usted verá y abrirá su boca para dar testimonio de la grandeza de Dios. La palabra de Dios dice que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, agradémosle al Señor orando por nuestros enemigos, por los que nos ultrajan y nos persiguen. Encontramos en Esteban el primer mártir que la palabra de Dios nos registra en el libro de los Hechos. Él era un chico que estaba sirviendo al Señor, estaba ejerciendo un liderazgo en la iglesia al comienzo y él servía con amor, con gratitud a Dios, lleno del Espíritu Santo, un varón de buen testimonio, un varón de fe, pero los enemigos del Señor se levantaron para quitarle la vida y comenzaron a apedrearlo. Y mientras lo apedreaban, él tenía una actitud totalmente controlada por Dios. Y él dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces, esta actitud es una actitud correcta. Oremos por los que nos ultrajan y por los que nos persiguen. El Señor Jesucristo también nos da ejemplo. La palabra de Dios nos presenta que Él desde la cruz del Calvario elevó plegaria hacia todos aquellos que lo trataban mal, que lo ultrajaban y lo perseguían. Con esto entonces queda claro que nuestra vida en el Señor debe ser muy diferente a como nos la plantea este mundo. No nos conformemos a la dirección que este mundo nos da. No nos conformemos al estilo de vida que el mundo nos presenta. Conformémonos al estilo de vida que Dios en su palabra nos presenta. Es posible vencer a ese enemigo. Y al enemigo número uno que tenemos que vencer es a nosotros mismos, porque todo se da de acuerdo a nuestro comportamiento y actitud y a la manera como manejamos la situación. Demuestre que es hijo de Dios, es el otro enfoque o enseñanza que el Señor nos presenta en estos versículos. Dice ahí mismo el 5, versículo
45 al 47. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, entonces debemos amarnos como Dios nos manda, para que seamos hijos de nuestro Padre. Demuestre que es hijo de Dios amando. Esa es otra, digamos, enseñanza clara que el Señor nos da. Usted quiere de verdad demostrar que es hijo de vuestro Padre Celestial, ame a su enemigo. Compórtese diferente. Tan fácil que es decir somos cristianos, tan fácil que es jactarnos de que somos los super espirituales. Pero pongamos en práctica la palabra de Dios y entonces ahí sí, no necesitamos de decir que somos cristianos. La gente misma lo va a reconocer y nos va a decir, ese verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. Y eso es algo muy claro. El amor no se grita, el amor se demuestra. Demuestre con su manera de vivir que es un hijo de Dios, lavado, redimido por la sangre del Cordero y que puede entonces traer ayuda a estas personas, no actuando como la gente actúa. ¿Cómo hace la gente? La gente ama solamente a los que lo aman. Eso no tiene ninguna recompensa. ¿Qué hacen la gente? Más saludan solamente a los que lo saludan. Hay gente que si nadie se acerca a saludarlo, no se acercan ellos a saludar y dicen, es que a mí nadie me saluda. Eso no debe ser así. Saludémonos unos a otros, saludémonos siempre. Y el saludo dentro del pueblo judío no es como el saludo de nosotros. Hola, ¿cómo está? Chao, Dios le bendiga. No, eso es un saludo que involucraba todo como un historial de cómo estaba la familia, de cómo ellos estaban en casa. Por eso muchas veces se evitaba el saludo, porque era un tiempo donde se compartía, las personas involucradas compartían de la condición en que estaban y se deseaban el saludo de la paz, el shalom. Entonces esto se hace muy importante que nosotros entendamos que debemos demostrar que somos hijos de Dios, no amando solamente a los que nos aman y no saludando solamente a los que nos saludan. Tenemos que ir más allá para demostrar que somos hijos de Dios, que esa es la garantía que nosotros podemos evidenciar cuando sabemos manejar esas situaciones. El Señor Jesucristo llegó a decir, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Ese mandamiento nuevo es el gran mandamiento y es lo que resume la ley, los profetas y todo. Y es al amor a Dios, el amor a nuestros semejantes y obviamente valorarnos y amarnos nosotros. Y un último aspecto de lo que Jesús nos enseña, cómo vencer a nuestro enemigo. Debemos ser como nuestro Padre. Dice el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Seamos como nuestro Padre que está en los cielos. Para que seamos hijos de Dios, tenemos que ser como nuestro Padre. ¿Y cómo podemos ser perfectos como nuestro Padre? Hay algo muy importante que encontramos en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos invita a crecer en esa dimensión. Dice el versículo 15 de Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. Somos como nuestro Padre porque nos asemejamos a Cristo en su carácter. Vamos a mirar por lo menos cómo podemos ser como nuestro Padre. Aquí está refiriéndose al carácter. El carácter habla de la madurez de la persona, madurez espiritual, madurez emocional.
Y el Señor, ¿cómo actúa? Dice que como nuestro Padre que está en los cielos, que hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. Y la palabra de Dios en el Salmo 103, el versículo 10 nos dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Un Dios que no nos paga como nosotros merecemos. Y ahí sí, aquí sí está la interpretación de la verdadera justicia. Porque la gente cree que justicia es darle a cada uno lo que se merece, pero en este versículo encontramos que es extender la misericordia, porque Dios no nos paga como nosotros merecemos, sino conforme a su misericordia. La justicia humana sí es darle a cada uno conforme merece, pero la divina es extender su misericordia y su gracia para favorecernos a nosotros y bendecirnos. Pero también ser perfectos como nuestro Padre Celestial está involucrando una vida de santidad apartada del pecado. Dice en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 14 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Somos cada día semejantes a nuestro Padre Celestial, porque tenemos un carácter direccionado, libre de egoísmo, devolvemos bien por el mal, no pagamos conforme el proceder de la gente, pero también porque andamos en santidad. Somos como nuestro Dios, hijos obedientes que andan en santidad, que no andan conforme a los deseos que antes se tenía cuando no conocíamos al Señor, en la ignorancia, en el pecado, siguiendo las corrientes y los deseos de la carne, sino que como aquel que nos llamó es santo, nosotros somos también santos en toda nuestra manera de vivir. Y con esto entonces queda claro que ese es ser como nuestro Dios, en carácter, madurez, santidad, pero también en amor. Podemos nosotros amarnos unos a otros como el Señor nos amó. Efesios 4:32 dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y los primeros versículos del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Somos como nuestro Padre cuando amamos en la misma dimensión que Él ama. No porque la gente lo merezca. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En que nosotros, no mereciendo la obra redentora de Cristo, Él la hizo o Él la ejecutó para que nosotros podamos ser bendecidos. De esa manera nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Finalizamos con un gran desafío. Yo sé que muchos de ustedes allí en casa están enfrentando grandes luchas y dificultades con respecto a situaciones internas, pero quiero decirles que pongan en práctica esta palabra. Usted no necesita decir, es que yo reprendo este demonio de odio. Usted lo que necesita es poner en práctica la palabra de Dios, que toda atadura de odio, rencor, resentimiento se quita, se va, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Señor Jesucristo. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente libres. Y quiero invitarles, el enemigo más grande para vencer no es la persona con la que tiene el conflicto, sino usted mismo, que tiene que levantarse para derribar todo lo que hay en su corazón y le impide obedecer esta palabra. En el nombre de Jesucristo yo le invito para que usted haga una oración consagrándose al Señor, poniendo su vida delante de Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada persona que ha recibido esta palabra. Te ruego para que tu Santo Espíritu esté, Señor, trayéndole esa victoria sobre toda actitud y comportamiento que se opone a la enseñanza tuya, Señor. Da liberación al cautivo en el odio, el rencor, Señor, tratar mal a aquella persona que les ha ofendido y lastimado. Señor, yo oro para que todos podamos vencer a nuestros enemigos
devolviéndoles conforme tu palabra nos presenta, Señor. Oh Rey soberano, gracias, Señor, que podamos amarlo, soberano Dios, que podamos, Señor Dios del cielo, traer a la vida de ellos, Señor, una bendición, que podamos causarles bien, que podamos, Señor, orar por ellos, que podamos demostrar de esa manera que somos tus hijos y podamos, Señor, parecernos a ti en todo, Padre. Bendigo a cada persona allí en casa, bendigo a cada familia, oro por una vida, Señor, llena de amor, llena, Señor, de disposición para poder triunfar en todo. En el nombre de Cristo Jesús, encomiendo esta semana bajo tu gracia, bajo tu control, Padre Celestial, y en toda necesidad siempre creo que tú estás obrando. No necesito de decirle que hago un milagro, porque es tu obrar natural, bendecirnos, Señor, antes de que le pidamos. Ya sabes de qué cosa tenemos necesidad y ya está actuando y preparando el ambiente y las circunstancias. Padre, en Cristo Jesús, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias en esta hora, y bajo tu piel cuidado nos encomendamos, Señor, con la plena confianza y seguridad que estamos bajo tu protección y en tus manos guardados, Señor, y nada ni nadie nos dañará, Señor, en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una semana en victoria y en bendición, y mejoremos esa relación interna que tenemos con respecto a las personas que nos han dañado o que nosotros hemos lastimado. Reconciliémonos, venzamos a ese enemigo. Les bendigo en Cristo Jesús, un abrazo.